Muy bien. Pues vamos a dar paso a la palabra. Vamos a orar una vez más por la palabra de hoy. ¿Quién cree en las casualidades? Yo no. Así que la historia, la introducción que quiero dar esta mañana, ¿sabéis de qué habla? De dos árboles. Así que vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu presencia, gracias por tu fidelidad en nuestras vidas, tu favor inmerecido, Señor, y queremos entregarte nuestros corazones una vez más, que tú nos hables en esta mañana. Padre, oro que tú unjas mis labios, que me des denuedo, sabiduría, que salgan tus palabras de mi boca en esta mañana, Señor. Señor, dame boca para hablar, Señor, y danos oídos para oír, Señor. Que podamos aplicar esta palabra que tú nos des hoy, esta semilla, que caiga en buena tierra. Padre, yo quiero bendecir una vez más a tu iglesia, a mis hermanos, a mis hermanas, que tu bendición se derrame con poder en este tiempo, en este día, Señor, y podamos levantarnos con tu luz. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Hay una historia que dice que un niño que tenía 8 años, que era muy listo, dice que fue a visitar a su abuelo. Fue a visitar a su abuelo como hacía cada fin de semana, ¿verdad? Dice, y esta vez tenía una idea que era muy interesante en su mente, y es que este niño de 8 años se había propuesto triunfar en su vida. Él se iba, voy a triunfar, sí o sí. Así que iba a hacer todo lo necesario para lograr este objetivo. Su abuelo, un hombre mayor que había tenido éxito en la vida, le dijo al niño, ¿puedes darme algún consejo, abuelo, sobre cómo alcanzar éxito en la vida? El abuelo asintió y no dijo ninguna palabra, y cogió al niño de la mano y fueron a un vivero, ¿verdad?, donde compraban las plantas regularmente. Le dijo que escogiera 2 árboles. Se los llevó a casa y se dispusieron a plantarlos en un lugar adecuado, y plantaron uno en el jardín y otro en una olla dentro de casa, ¿verdad? Entonces el abuelo le preguntó a su nieto, ¿cuál de los 2 árboles piensas que va a tener más éxito en el futuro? Y el niño dice, pues el árbol de la olla, claro, porque está dentro de casa, estará protegido, está seguro, y el de afuera tiene que enfrentarse a elementos externos que pueden dificultar que crezca, el viento, etcétera, ¿verdad? El abuelo se encogió de hombros y dijo, ya veremos. Pasó el tiempo y el niño se fue a vivir con sus padres a un sitio más lejano, y un día el niño, ya convertido en adolescente, volvió a visitar a su abuelo. Y dice, en realidad, abuelo, ¿te acuerdas de aquella conversación que tuvimos que no me contestaste qué tenía que hacer para tener éxito en la vida? Y el abuelo le dijo, ven conmigo, lo llevó a su nieto a ver los 2 árboles y le dijo, ¿cuál es el mayor? Dice, pero no tiene sentido, dijo el adolescente, es más grande el de afuera, ¿por qué? No entiendo. Pero tendría que haber crecido más el de adentro, ya que estaba más protegido. Dice, sí, pero el riesgo de enfrentarse a desafíos vale la pena, dijo el abuelo sonriendo. Si eliges la opción segura, nunca vas a crecer. En cambio, los peligros y desafíos hacen que tu único límite sea el cielo. ¿Verdad? A veces creemos que situaciones seguras, el lugar de confort, es el que voy a estar más tranquilo, más bendecido, y no siempre es así. Estos días estaba pensando en 2 mujeres que Dios, en su soberana voluntad, eligió, Sara y María. Le he titulado esta predicación, Sara, María y tú. Pon tu nombre ahí.
Eran mujeres, fijaros, de un contexto histórico muy diferente, de edades muy diferentes, pero tenían algo en común, y es que amaban a Dios con todo su corazón. Así que hoy, si os parece, vamos a aprender un poquito de estas dos mujeres. Sabemos que Sara, ¿quién fue? La esposa de Abraham, ¿verdad? Y también era su hermanastra. ¿A que no sabíais eso algunos? La mayoría sí, ¿verdad? Era su hermanastra. Eran hijos de un mismo padre, aunque de diferente madre, ¿verdad? En aquellos días, ahora diremos, bueno, ¿cómo puede ser si Dios prohíbe eso y tal? En aquellos días no existía la ley de Moisés todavía. Y encima, la genética era mucho más pura. Y la costumbre era que vivían en círculos familiares grandes y para no perder las herencias, ganado y tal, ¿qué hacían? Pues se casaban entre primos, entre hermanastros, ¿verdad? Y en aquellos tiempos no pasaba nada. Después ya vino cuando Dios lo prohibió a través de la ley de Moisés y ya se prohibió, por el bien nuestro, ¿verdad? Así que cuando Sara aparece en escena junto a su marido Abraham, Dios les manda que dejen su tierra y su parentela y que se vayan por la fe dejando todo atrás, ¿verdad? Con su sobrino Lot. Fijaos que se cree que la caravana de Abraham era muy numerosa. Yo pensaba, bueno, la caravana, Abraham, la mujer, Lot y 4 o 5, 10 siervos a lo más. Pues va, 15 personas con burros, camellos y todo. Pues ¿sabéis cuánto se creía que tenía Abraham en la caravana junto con él? Ya digamos al final o a mitad de su historia. Decid un número más o menos, ¿qué os parece? ¿Cuántas personas podían haber por ahí en la caravana? 200, tal. Unos 800. 800 personas. Yo tenía esa mentalidad, decir, pues bueno, 15, 20, 40, 50, 800. ¿Sabéis por qué? Porque nos dice en Génesis 14:14 que cuando Abraham atacó a los 4 reyes, por sorpresa, por la noche, lo hizo con 318 hombres adiestrados y nacidos en su casa. Así que ahora súmale mujeres, súmale niños, súmale siervos, lo que fuera. Pues mínimo 800 o más. Así que imaginaros que esta caravana por el desierto, ponle que al principio habían 300 personas, pero ya eran personas. Ya eran siervos, siervas, muchas personas. Así que vemos cómo salen de su tierra, de su parentela, y seguro que el viaje fue horrible. Lo dicen historiadores, que fue horrible. En aquel tiempo Sara, fijaros que tenía 65 años, 10 menos que Abraham. Con todo eso dice la palabra de Dios que Sara era hermosa en gran manera. Imaginaos, 65 años, hoy las mujeres son hermosas con 65 años también, pero en aquellos tiempos vivían más años. Así que a los 65 años Sara aparentaría unos 30 y pico, unos 40, ¿verdad? Y dice que era muy hermosa. Vino un hambre en la tierra donde estaban y tuvieron que irse a Egipto. Imaginaros tanta gente porque había una hambruna terrible, la gente moría de hambre ahí afuera. No había comida, una sequía, lo que fuera. Entonces fueron hacia Egipto, pero como Sara era tan bella, Abraham tuvo miedo. Así que vamos a leer rápidamente en Génesis 12, versículos del 10 al 19. Dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón.
E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora, pues, he aquí tu mujer, tómala, i aquí en Amposta diríem i fot-lo camp. Arréala que me la estás pegando. Así que vemos que Sarai en aquel tiempo y Abraham tuvieron miedo y les faltó la fe, efectivamente. Ellos mintieron, aunque era media verdad, sí, es mi hermana, vale. Pero oye, al tú no decir que es mi mujer, están mintiendo. Estaban mintiendo. Entonces Faraón se enfadó. Lo más seguro, y tuvo consecuencias, lo más seguro que si Abraham y Sarai, antes de ser Sara era Sarai hubieran sido sinceros desde el principio, Dios los hubiera guardado y bendecido el tiempo que hubieran estado en Egipto. ¿Pero qué pasó? Pues, aunque Faraón les dio bienes, siervos, siervas, cuando tenía a Sarai en su casa, después ¿qué hizo? ¿Los expulsó? Sí, fueron con sus bienes, los expulsó y seguro, no lo narra la historia, pero seguro que sufrieron consecuencias, familia. Fueron de nuevo afuera de Egipto, donde no había comida, no había agua, y con tanta gente, imaginaros qué problemón que tuvo Abraham, aunque no lo cuenta la historia. Aquí podemos aprender una lección súper valiosa, y está en Proverbios 20:25, que nos dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Es diferente, pero más o menos dice lo mismo. Escucha esto, familia. Al temer a Dios más que a los hombres, la honra y la bendición te perseguirán. Si tú honras a Dios y temes a Dios más que a los hombres, te perseguirá la bendición y la honra. Pero si tú temes al hombre antes que a Dios, esto te traerá temor y ataduras al alma. Aquí es una lección súper valiosa. A veces las mentiras piadosas que podamos decir para escapar, para tal, no son buenas, familia, ¿verdad? Así que temamos a Dios antes que al hombre. Tiempo después vemos que Dios le dio una promesa diciendo a Abraham que tendrían un heredero. Y como sabemos, Sara, ¿qué era? Era estéril. Y en aquel tiempo el ser estéril era un asunto de angustia personal, al igual que de vergüenza cultural, pues en aquel tiempo era muy grave el no poder tener hijos. Pasaron 10 años. Sarai entonces espera a la promesa y no llega. Pasa un año y esto pues no llega. 2 años, hasta 10 años. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando Dios nos promete algo y pasan 2, 3 meses, un año, ya nos ponemos: Señor, ¿habrás sido tú el que me hablaba? ¿O será otro? Moisés, que estuvo en el desierto esperando a que Dios hiciera una obra en él, ¿cuánto estuvo? 40 años. El rey David, ¿cuánto estuvo antes de ser rey y fue perseguido? Pues no me acuerdo ahora mismo. ¿Cuánto? 13 años, más o menos, ¿verdad? 13 años. Las promesas de Dios no son enseguida muchas veces. Aquí vemos como Sara pasan 10 años y se cansó de esperar, tanto a Sara como a Abraham, y le dijo a Abraham: oye, vamos a hacer una cosa. Vamos a tener un hijo a través de la sierva, de Agar. Porque vemos que Dios tarda mucho, vamos a echar una mano, vamos a ayudarle. Igual no se acuerda, así que vamos a echar una mano para ver si tenemos el hijo de la promesa. Y así, ¿qué nació a través de esta metedura de pata? ¿Qué nació? Ismael. Que Ismael son, como bien sabéis, el padre de los palestinos, una guerra
que hasta ahora está durando más de 4.000 años por aquella apresuramiento, por aquella prisa que tuvieron, ¿verdad? Los palestinos de hoy, que están en guerra con Israel, vienen de Ismael. Así que vemos que el adelantarse también trae consecuencias. Qué importante es cuando dice la palabra que tenemos que aprender a descansar en Dios. Aprender a esperar el tiempo de Dios. Yo siempre digo algo, y es que el vehículo de Dios, ¿sabéis qué es? El tiempo. Dios usa el tiempo para tratar, el tiempo para madurar. ¿Cómo madura una fruta? Pues le pones una lámpara y madura en 2 horas. No, madura con el tiempo. Madura con el tiempo. Y vemos cómo el Señor, en su paciencia, volvió a parecerse a Abraham y a Sara, y entonces tenían 99 y 89 años. Y les volvió a prometer de nuevo que tendrían el hijo de la promesa. ¿Y qué hizo Sara entonces? Le cogió la risa. Y dice que se rió, ¿verdad? Se rió. Dice, lo voy a leer, no hace falta que lo pongamos. Dice, ¿hay alguna cosa para Dios difícil? Dice, al tiempo señalado volveré a ti, le dijo Abraham y a Sara, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, aquí era ya cuando Dios le dijo, había visto que Sara se rió. Cuando Dios habló con Abraham, Sara se rió en la tienda escondida, y ahí el ángel de Jehová le dice, oye, yo cuando dije eso, que tendrías un hijo, tú te reíste. Y Sara dice, entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuve miedo. Y el ángel dijo, no es así, sino que te has reído. Ahí, ostras, cuidado, pero en la misericordia de Dios, Él tuvo paciencia, ¿verdad? Y sabemos que la incredulidad molesta a Dios, pero la fe le trae gozo y alegría. Con todo y eso, la bendición de Dios no se apartó de Sara y siguió con el proyecto que tenía. Sara era una mujer sencilla, hermosa y muy humana. Y ella cometió errores como todos nosotros podemos cometer, pero vemos que en Hebreos 11:11 dice, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de edad, porque creyó que era fiel el que lo había prometido. Así que vemos como Dios pasa por alto, porque Sara seguramente tuvo ese arrepentimiento, siguió creyendo y al final vino el hijo de la promesa, ¿verdad? Ahora vamos a saltar unos miles de años a la historia hacia adelante y vamos a ver rápidamente, a vista de pájaro, un poquito la vida de María, ¿vale? Así rápido. Vemos que, a diferencia de Sara, cuando vemos aparecer a María, ella tenía aproximadamente, fijaos, ¿cuánto creéis que tenía María? ¿Cuántos años cuando aparece en la Biblia? ¿Cuánto crees? Más o menos, 17. Pues dicen que unos 15 años. Eran muy jovencitos entonces. Fijaos que María tendría de 15, 17 años y Sara ya era una mujer hecha, derecha, madura, ya. Pero vemos que María era una jovencita que despertaba a la vida y vemos cómo Dios la eligió a ella para el llamado de llevar al Salvador del mundo en su vientre. Ella cumplía con todos los detalles. Era descendiente del rey David, se casaría con José, que tenía una herencia en Belén y le obligaría a ir allí en el tiempo oportuno de dar a luz. María era de Nazaret, así que se cumplían todos los requisitos, ¿verdad?, para que fuera la madre del Salvador del mundo. Rápidamente, en Mateo 1, del 18 al 25, vamos a leerlo, si os parece. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José,
hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Qué bonito se lee, ¿verdad? Qué bonito, qué poético. Todo sobre ruedas. Pero ahora vamos a meternos un poco en la historia. Vamos a meternos en que se le acerca el ángel Gabriel a María y le dice que quedaría embarazada por el Espíritu Santo. Y María estaba recién casada, una niña de 15 años, recién casada. Le dice a un ángel que se le aparece: Señor, haz conmigo como tú quieras, he aquí tu sierva. Haz conmigo como tú quieras. Y vemos cómo queda embarazada. ¿Y qué creéis que pensaría José con todo esto? ¿Es que no la creyó? Ella no la creyó. ¿Tú qué has hecho? 15 años, jovencita, inocente, queriendo amar a Dios, queriendo servir a Dios con todo su corazón. Qué tensión, qué miedo que pasó esta niña. Fue tratada como una cualquiera, imaginaros. Incluso José pensó en dejarla secretamente, porque si revelaba lo ocurrido, ¿qué le pasaría a María? La apedreaban, la colgaban con las piedras. Entonces, qué lágrimas se derramaron tanto en María como en José. Qué dolor, desgarrando su corazón delante de Dios y seguramente diciendo: ¿qué está pasando, Señor? Pero si tú me dijiste que me darías esta bendición, que tú harías conmigo tal y cual, ¿qué está pasando? ¿Estás aquí? ¿Estás al control de la situación? ¿Y José cómo estaría? Con un sentimiento profundo de traición al no creerse el relato de María. Y con esto yo entiendo y cojo esta lección, ¿verdad? Que la bendición de Dios no siempre te va y me va a traer siempre alegría inmediata. No será un camino siempre fácil. La bendición de Dios, hablo familia, no será, podrá ser mal interpretado, podrá ser maltratado, podrá ser un objetivo directo desde el mismo infierno también. Entender que estamos en una batalla espiritual. Qué fácil hubiera sido, ¿no? Que desde un principio el ángel se aparece a María, se le revela el propósito, o, ¿por qué no?, que se le aparezca a los dos a la vez, a María y a José. Fíjate, qué fácil hubiera sido. ¿Por qué permite estas cosas el Señor? Si tú lo sabes, dímelo. Pero una cosa sí sé, es que Dios usa todas las cosas para bien. No hay nada que se le escape de su mano. Todo obra para bien. Y que Dios, en medio de la tormenta, al final siempre dará una salida. Dice en 1 Pedro 4, 12 y 13. Fijaros qué texto más poderoso. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Decid conmigo: gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. El Evangelio de la cruz es locura para los que se pierden, familia. Si a nosotros nos cuesta, somos hechos
dignos de participar de los sufrimientos de Cristo, para que el día cuando Él se aparezca nos gocemos, nos recreemos en su gloria, porque habremos participado de sus padecimientos. Vemos que María, la Madre de Jesús, vio crecer al mismo Salvador del mundo. ¿Sabéis lo que es esto? Vio crecer al mismo Salvador del mundo. Pero esto no le eximió de dificultades. También lo mismo. ¿Por qué cuando Herodes quiso matar al Salvador tuvieron que salir de Egipto corriendo José, María, de noche? Porque un ángel los avisó. Y podemos pensar, ¿y por qué Dios no se cargó a Herodes? Que se lo cargara, un infarto, lo que sea, y no hubiera hecho falta toda esta vuelta. Pues ¿por qué? Para que se cumpliera la Escritura. De Egipto llamé a mi hijo. De Egipto llamé a mi hijo. Nosotros podemos pensar, Señor, ¿por qué no solucionas ya este problema mío? ¿Por qué, Señor, no eres más claro conmigo en problemas que tengo, en las contestaciones? ¿Por qué no eres más claro? Vemos como así como Dios tenía un plan y escrito, revelado para nosotros con José y María, Él tiene un plan para ti. Aunque no está escrito a los ojos de todo el mundo, Él tiene escrito su plan para ti. Y te aseguro que el día que aparezcamos delante de nuestro Dios, vamos a entender todas las cosas. Vamos a entender cada problema, cada oración contestada, cada oración no contestada, cada oración contestada y que no la entiendo. Está escrito, Iglesia, cada circunstancia que nos pueda pasar. Así que vemos en Hechos 14, 22, que dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, otro texto que te puede romper la cabeza, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Toma. O sea, no dice, es posible que en la vida tengas tribulaciones. Es necesario que a través de tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así como vemos que María sufrió cuando vio la obra de Jesús, su Hijo, cuando Él se estaba desarrollando, ¿verdad? Era malinterpretado, era perseguido, era atacado, se gozó con los milagros, con las transformaciones que hacía alrededor suyos, ¿verdad? Así vemos que el crecimiento de Cristo en nosotros va a traer también dolor, pero también traerá alegrías. Dice la palabra, fijaros, en Colosenses 1:27, dice la palabra, a estos Dios, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Cristo en ti y en mí, esperanza de gloria. Como he dicho, María vio crecer a Jesús y tuvo sus dolores y tuvo sus alegrías. ¿Cuál es el propósito tuyo y mío en esta tierra? Uno de los propósitos importantes es que Cristo sea formado en ti. Cristo en ti, esperanza de gloria. Dijo Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. El crecimiento a la imagen del Señor traerá dolor también, así como María sufrió al ver crecer a su Hijo. ¿Qué meta tenemos, Iglesia, tan grande de ser llamados por Dios, ser escogidos por Dios, para que Cristo crezca en nosotros y su carácter cada vez tome más lugar en nosotros?
A veces cuando a Elías le duele el brazo, le duele la rodilla, le duele el pie, yo siempre le digo lo mismo cuando veo que no es algo serio. Está creciendo. I al final s'enfadó. Papá, sempre me dius el mateix. Anem al metge. Dic, no, Elías, que es crecimiento, articulaciones, eso duele. Iglesia, el crecimiento espiritual, el madurar, también duele. Pero Dios ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que no te engañen que el Evangelio es prosperidad solamente, que el Evangelio es dinero, que el Evangelio Dios te da todo lo que te haga falta. Esto es un Evangelio hecho a la medida del hombre. El Evangelio de Cristo es algo tan grande, tan glorioso, tan poderoso, que tenemos que hacernos a la idea de, Señor, hágase tu voluntad en mí. Muchas veces nos paralizamos espiritualmente esperando una respuesta de Dios que a lo mejor no llega aparentemente. Pido que alguien, por favor, Miri, ¿puedes tocar el piano un poquito? Ya voy acabando. Y este es el mensaje que os quiero traer esta mañana, iglesia. Muchas veces nos paralizamos espiritualmente cuando esperamos una respuesta de parte de Dios que no llega. Y nos enfocamos en lo que nos hace falta. Nos enfocamos en lo que nos hace falta. ¿Os acordáis? Hace 2 semanas o 3 semanas, no sé cuánto hace, saqué una cuerda por aquí, ¿verdad? Una cuerda de 15 metros. Lástima que después me enteré que alguien tenía una cuerda de 50 metros o no sé cuánto y la hubiera podido haber tirado por aquí, dar 2 vueltas entre nosotros, pero era blanca, hubiera sido blanca, la que traje era blanca, de 15 metros, pero puse un trozo con cinta aislante de color negro, un trocito, 2 palmos. Y pusimos el ejemplo, la cuerda súper larga, cuanto más larga mejor, el trocito negro que había 2 palmos es la vida nuestra en la tierra, que son 80, 90, 100 años, pero nos enfocamos en estos 2 palmos de la cuerda. En cuanto la cuerda es infinita, ya no digo 20, 50 metros, infinita. Y nosotros como seres humanos limitados en el tiempo y en el espacio, nos enfocamos en lo que nos hace falta, en este trocito. Y Dios se enfoca en algo totalmente diferente, asombroso, poderoso, que cuando lleguemos allí no tenemos más remedio que decir, digno es el Cordero de Dios, digno es el Cordero de Dios. Dice la palabra en Lucas 12:31, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él les dará todo lo que necesiten. Otra traducción es busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él les dará todo lo que necesiten. Enfócate. Carlos, enfócate. Di tu nombre, enfócate en el reino de Dios. Extendamos el reino de Dios dentro de nosotros. Así como he dicho, María vio crecer a Jesús en lo natural. Así es necesario que Cristo sea formado en nosotros. Y muchas veces esto no se podrá hacer de otra manera que a través de estar en el horno. A través de estar en la prueba. Y decir, Señor, yo decido por ti. Yo no sé realmente por qué Pablo tuvo que ser apedreado hasta casi el borde de la muerte. Yo no sé por qué viene la enfermedad a pesar de la fidelidad a Dios muchas veces. Yo no sé por qué azotaron tantas veces a los discípulos, siendo protagonistas del mismo evangelio, siendo protagonistas. ¿Qué pasaría si ahora entrara alguien aquí
con una pistola. ¿Qué pasaría si alguien te dijera, niega a Cristo o te vas en algún sitio? Si a veces me duele la punta del dedo y ya me quedo encerrado en casa. Y esta gente, es que es fuerte, fueron escribiendo el mismo evangelio, siendo protagonistas, azotados, casi matados, los mataban prácticamente. Yo no sé por qué Dios permite esto, pero sí sé algo, que mi actitud ante las adversidades marcará la diferencia para vivir en victoria o vivir en derrota. Piensa en eso, nada más que 5 minutos más. Tu actitud frente a la dificultad marcará el vivir en victoria o el vivir en derrota. Ahora vemos que todo lo registrado, los azotes a los discípulos, los problemas que tuvieron, todo eso es de inspiración. Es de inspiración para tantos millones de personas, es de inspiración para todo el pueblo de Dios. Sabiendo, como he dicho antes, que no hay nada que se le escape de las manos a Dios. Hemos dicho que extendamos el reino de Dios dentro de nosotros, creciendo en el carácter de Cristo, pero también extendamos el reino de Dios fuera de nosotros. Así como María puede representar el crecimiento espiritual, Sara puede representar el crecimiento del reino de Dios en lo físico. Sara, que fue la madre de Isaac, el hijo de la promesa. Con esto quiero decir, extendamos el reino de Dios en nosotros y extendamos el reino de Dios a nuestro alrededor, iglesia. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. No nos engañemos como aquel niño que pensaba que crecería más y mejor el árbol plantado en una olla, porque estaría más protegido y seguro. Esto representa nuestra propia sabiduría. Esto representa nuestra propia manera de hacer las cosas, estar allí en la olla, las raíces súper limitadas. Sí, soy árbol, vale, pero estoy limitado a mí mismo. En cambio, cuando estamos plantados fuera en el jardín, afuera de nuestra propia seguridad, cuando estamos plantados a la forma de Dios, a veces Dios permitirá vientos, permitirá lluvia, pero serán para bendición eterna, iglesia. Será para la máxima bendición que podamos tener tú y yo. Esta mañana te quiero dejar con este mensaje. Confía en Dios de todo tu corazón. Confía en Dios de todo tu corazón. No nos apoyemos en nuestra propia sabiduría. No nos limitemos en nuestra propia sabiduría. Abandónate a los brazos de Dios. Estemos plantados fuera en el jardín. Que Dios tenga el control de todas las cosas. Y si viene una oración no respondida, si viene una prueba que no te esperabas, si viene algo que te está haciendo daño, confía en el Señor con todo tu corazón. Él tiene un plan perfecto para tu vida. Ahora, ¿qué es lo importante? ¿Qué es el mensaje? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca crecer en Él y busca que otros puedan crecer en Él también, haciendo discípulos. Amén.